el borde anterior de la copa óptica o quinto anterior, ¿qué sale de ahí? El iris, muy bien. El epitelio interno, ¿qué se deriva de aquí? La retina neural. Y por de la parte externa, capa pigmentaria. Pigmentaria. ¿Esta es la cisura o fisura? Correcto. Que ayer les preguntaron la importancia, ¿cuál era? La retina primitiva. La formación de los vasos hialoideos para la arteria central retiniana y el cuerpo la vítreo. inclusión de mesénquima para constituir el cuerpo vítreo. Y bueno, una vez que él se cierra va a permitir la conformación del nervio óptico. ¿Bien? Esto sería el pedículo óptico, donde ya la cisura está cerrada. ¿Bien? Y después ese pedículo óptico se va a transformar en nervio óptico con los axones que vienen ¿de dónde? De las células ganglionares de la retina. Muy bien. Ya, profe, esto es capa ¿Qué externa. anomalía se genera? Coloboma. Sí. Esto es el fondo, que sería la capa interna, y de la esto copa. el El borde anterior de la copa. Y de ese mesénquima del borde anterior que está ahí, ¿qué se forma? retina. Iris. El iris de la copa per se. Pero del mesénquima, sí, pero... También. Músculo ciliar. ¿No es cuerpo ciliar? Músculo ciliar, exactamente, el cuerpo ciliar. Ya, entonces, ahorita lo Bueno, siguiente. no lo vayan a romper. Este es el mismo, solo que aquí se ve este espacio que es el espacio intrarretiniano. Y esta es la copa óptica, el epitelio interno y el epitelio externo. ¿Bien? Y ya sabemos los derivados de cada uno. Y el origen embrionario de esa copa es neuroectodermal de la pared diencefálica. Igual pero más grande, ¿verdad? El espacio intrarretiniano, el epitelio interno para la retina neural y el epitelio externo para la retina, para la capa pigmentaria. Ok. Puedes grabar. Ok. ¿Qué más sigue por ahí? Mejor. Esto es como lo mismo, pero una serie repetida. Igual. Igual, pero más cerrada. Esta es la misma historia. Lo mismo. Recuerden los ángulos para la ventralización. Fíjense que al principio el ángulo es de ¿cuánto? 180 grados. Y finalmente ¿cuánto te escuché? 70. ¿Qué importancia tiene eso? La visión La visión binocular. Y si ese ángulo se pierde, ¿qué anomalías tienen? Estrabismo. Convergente, divergente en su variedad. Por eso vimos esa imagen al final que los miraba arriba, al norte, al sur. Aquí tienen el globo ocular. ¿Esto qué es? Identifiquen. La córnea. Diga el origen embrionario de la córnea. Tiene mesodermo, tiene ectodermo, tiene Células de la cresta. Células de la cresta. tiene un epitelio interno, un epitelio externo, ¿Por qué? interpuesto. ¿Bien? Cállate la boca. Censurado. ¿Esto qué va a ser? La esclerótica. Diga el origen embrionario de la esclerótica. El mesénquima cefálico, mesodermo de la retina. Esto es la coroide. ¿De dónde sale la coroide? ¿Estos músculos de dónde salen? Del La estructura de la que se derivan. De los Somitas preópticos. Y ahora sí, la hoja embrionaria sería Y mesodermo. miotomas también no serviría. ¿Miotomas? Sí, los miotomas salen de los somitas. Y aquí tienen el nervio óptico, ¿bien? ¿Qué más hay que decir por acá? ¿Glándulas? Bueno, ahí este ojo se abre, sí. No, el otro. No, este también. Va a ser el otro. Este también se abre. Ese. Ese también. Sí, que ese es muy bien. Ahí ven los procesos ciliares por dentro. En lo negrito. ¿Sí ven? Lo negrito que se intenta. ¿El que es lo negrito? Son los procesos ciliares. ¿Cómo? ¿Sí? Los procesos ciliares, ahí los tienen irregulares, se ven como festoneados ahí. Eso. Bien. Eso sería también el episodermo embrionario, ¿verdad? Sí, claro, porque ese Y viene inmediata todo copa del óptica. quinto anterior. ¿Cómo? Y estructura inmediata copa óptica. Sí, copa óptica, dice que la copa se pliega en ese sector. Sí, de la copa del quinto anterior. Debemos haber estudiado periodismo. Pongan el ojo allá. Se desarma. Ya le echó a perder, profe. ¿No le pasó No, están buenos. Le pueden preguntar inervación. ¿Quién los inerva? Depende de ¿Y dónde se encuentra el parque radial? En el núcleo, en el mesencéfalo. ¿De dónde se deriva? de la placa basal. Bueno. Vaya, vaya. Se le cayó el ojo. Ay, No, fue la gravedad. Olías la dañó.
el oído. El ojo más grande, démoslo quieto, porque el cuerpo vitro ahí es de vidrio. Ah, sí. Pásale Es la un piel. reemplazo. Y La el piel, la cristalino piel. también. Pero básicamente es lo mismo, ahí se ve. ¿Qué quieren? Piel. Cuidado con la cabeza. Bueno, aquí ven los apelos cutáneos, los derivados de ese ectodermo superficial. Ahí tienen el pelo, ¿verdad? Tienen lo que sería el tallo piloso, ¿verdad? Blanco, ¿no? Lo blanco, junto con lo marrón. Luego por fuera tienen algo azul, que es la vaina ectodérmica. Y luego por fuera tienen algo rosadito, que es la vaina dérmica. ¿De dónde sale la dérmica? Del mesodermo. Y la epitelial, que es la radicular, está azul, más el tallo piloso y el pelo como tal, todo eso es ectodermal. ¿Qué más sale del ectodermo y de la vaina dérmica? Como una vaina? La glándula sebácea asociada, ¿verdad? Aquí ven el músculo pilorector, que se deriva ¿de dónde? Tejido mesodermal. Luego tenemos aquí lo que sería el corion profundo, ¿verdad? Corion superficial. Y ven estas glándulas que están aquí, que ¿cómo se llaman? Sudoríparas. ¿De dónde se forman? Del ectodermo superficial o ectodermo no neural. Y bueno, ellas tienen unas células mimoepiteliales que ¿de dónde salen? De O sea, que son la células mesectodermales también, porque es mesodermo que vino de la pared que fue ectodermal. ¿Sí? Que la cresta No, es el mismo ectodermo, pero se transforma en célula muscular, así como las Pero es mioepiteliales de ectodermo. la mama. Es ectodermo Sí, y es músculo, pero es de origen ectodermal. ¿Bien? Porque sale de la pared del ovillo inicial que estaba formando antes de tunelizarse para formar la glándula sudorípara. ¿Qué ven aquí? Las papilas dérmicas, ¿sí? Y estas que se indentan son las crestas epidérmicas. Y ellas son importantes para formar esto que está aquí, que se van a quedar los dermatoglifos. ¿Qué van a ver por acá? Sí, los corpúsculos de Meissner y Pacini aquí abajo, este que es depresión. Y no se ve más nada. Papilas dérmicas, esto sería el estrato córneo, este sería el estrato lúcido. Y aquí tendrían la capa granular y por debajo espinosa y aquí en el borde la membrana basal. Muy bien. ¿El peridermo dónde está? En la cutícula y la lúcida. ¿Cuándo desaparece? Segunda mitad del embarazo. ¿Y qué ayuda a formar? Vértice o barniz caseoso. Y él deja la capa córnea y la lúcida. Y cuando ya él se quita, usted tiene las capas definitivas del epidermo. ¿Qué es lo que? El peridermo, lo único que queda de él es lo que está revistiendo la uña, En la cutícula. que se llama cutícula, exactamente. Y estaba por arriba de la uña al principio, ¿cómo se llamaba? Eponiquio. Lo que está por debajo del borde libre de la uña. Muy bien. ¿Esto qué es? El otocisto. Muy bien. Y en las paredes del otocisto, ¿qué se está formando? El ganglio. El ganglio vestíbulo-coclear. ¿Cuál es el origen de ese ganglio? Las células que vienen del otocisto y más células de la cresta O sea, que el medular. origen son células del ectodermo superficial. Del Ahí es la única superficial, ahí ya no es célula de la cresta. La célula de la cresta va a contribuir a formar el mesénquima del ganglio, tanto del de Corti como del vestibular. Pero las células con función nerviosa que están ahí van a derivarse del dermectodermo. O sea, son células ectodermales normalitas que se modifican y se van a transformar en células sensoriales, a pesar que no sea al principio de naturaleza neuroectodermal, ¿bien? Ni de la cresta neural, como sí ocurriría con los ganglios raquídeos, ¿bien? O con los ganglios del sistema nervioso autonómico, simpático o vegetativo. Bien. Ese es el mismo otocisto, ¿verdad? Aquí tienen la vesícula y aquí tienen el ganglio vestíbulo coclear y aquí tienen la porción utricular, la porción scapular. Y ahí ya se desarrollaron un poco más y fíjense que se ve el saco endolinfático en extensión. Ven aquí la porción del sacro y aquí la porción del utrículo, derivados definitivos. El conducto coclear y Los canales circulares la porción utricular. del utrículo. Le señalé aquí.
Ah, claro. Del sáculo es el puro conducto coclear. Y del utrículo va a salir ahí. Los canales circulares. La ampolla, ¿Y este cómo sería? también de la porción utricular. ¿Cómo? Profe, ¿y ahí no se le diría? También sale de ahí, de la porción utricular. ¿No se le diría ahí es conducto? En vez de saco. Conducto Conducto en- analítico. Pues sí, todavía hay conducto porque falta que se elongue y quede como un saquito arriba. Bien. Está temblando. De modo que esta será la porción vestibular y esta será la porción coclear o corte y escarpa. ¿Qué? Corte y escarpa. Perdón, el ganglio, ¿cómo se llama? Coclear, exactamente, y el otro vestibular. O ganglio de corte y el otro de escarpa. Bueno, aquí ya ven la formación de esos conductos semicirculares. Fíjense cómo las paredes se aposicionan, se sufren apoptosis y empiezan a formarse los canales, ¿sí? Y bueno, se van elongando la porción del sáculo para que dé esas 2,5 vueltas. Y el mesénquima que esté alrededor se va a organizar y va a formar el laberinto óseo. ¿Qué va a producir ese saco endolinfático? Ah, la endolinfa. Bueno, aquí ya está más desarrollado. Fíjense, donde desembocan estas dos zonas, ahí está una cresta, una ampolla, ¿verdad? Y por dentro tienen las crestas ampulares. Aquí se ve otra, y bueno, aquí se está formando el otro. Básicamente es lo mismo. ¿Qué les pueden preguntar de allí? Origen embriológico, derivado definitivo, hoja embrionaria de la que se forma, ¿verdad? Función. Todo el oído interno sería dermectodermo. Todo el oído interno sería dermectodermo, ¿sí? Sí, porque el órgano de Corti va a tener esa función. También es de dermectodermo. ¿Ah? Sí, sí, porque él vino de la vesícula óptica del otocisto. Y el otocisto es ectodermo superficial. Entonces allí tienen los canales semicirculares. Aquí ven el saco endolinfático. Aquí ven ya... Todo esto es porción utricular y la porción sacular es aquí abajo, ¿sí? Y el ductus reuniens es este. ¿Cuál? Conducto de Hensen. Este que está aquí. ¿Sí lo ven? Entonces ese de Hensen, ¿se llama? O de Hensen también, así se llama. ¿De dónde va a salir? De la porción sacular. Sacular. Exactamente. Para unirse con el utrículo. Para Pero unirse es que con el los utrículo. conductos endolinfáticos ya no desembocan solo en el utrículo, sino en el sáculo también. Exactamente, que ellos se comuniquen. Y bueno, básicamente esto es pues lo mismo. Sí, la misma historia. Aquí tenemos un añadido que es la membrana, de modo que aquí viene el conducto auditivo externo, que se origina ¿de dónde? De la primera hendidura faríngea. Se forma a partir de la primera hendidura y el origen es Dermectodermo. ectodermo superficial. Luego tenemos la membrana que estará revestida por ectodermo. La estructura de la que se forma es la primera membrana faríngea. Tiene ectodermo en el origen embrionario, más mesodermo interpuesto y endodermo en la primera bolsa faríngea. Y ahí ven los huesecillos, el martillo, este es el yunque y ahí tienen el estribo en la fosita oval. Y luego nuevamente ven los canales semicirculares, lo que está en color hueso es el laberinto óseo. Martillo. Martillo, después yunque, después estribo. Ajá. Para acá, por favor. Martillo, yunque y estribo. Ok. Martillo, yunque y estribo. Ok. Aquí que tiene por dentro del conducto, aquí ven la cóclea, ¿verdad? Y ven por dentro lo que se ve de color, ¿sí? Esto rojito se refiere a las rampas vestibulares y al conducto coclear, ¿sí? Sí, exactamente. Y lo que es óseo es esto que está por fuera, que es el laberinto óseo mesénquima. Es lo de color. Sí. Esto es laberinto membranoso, todo eso verde. ¿Conductos semicirculares? ¿De dónde salieron? Igual tiene con... ¿De dónde salieron los conductos semicirculares? ¿Y de dónde salió el utrículo? Ah, no, claro, pero yo sé que sí. Laberinto membranoso. Todo eso es membranoso. Todo esto en primer lugar es membranoso. Claro.
El laberinto membranoso salió del otocisto. Y después el otocisto creció, como vimos en todos los modelados, y formó un utrículo y un saco. Y del utrículo le salió esta. ¿Sí? Y el hueso es lo que lo reviste, que es el laberinto óseo. ¿Sí? De modo que todo esto será sordera ¿de qué tipo? De la ventana oval hacia allá. No, conductiva. Nerviosa. Porque está dañado la... El órgano de Corti. Conductivas son vibraciones, cadena de huesecillos, que la membrana esté rota, que el conducto auditivo tenga un tapón de cerumen, necesita un meandal o un insecto o una carabota. Los niños se meten cosas, hay pinzas para sacar de eso. Las comprando por allá. Ok, ¿qué tenemos aquí? El aparato faríngeo o branquial. ¿Sí? Fíjense que tenemos acá la porción cefálica del embrión. Vemos aquí el estomodeo. Y por aquí se ven las placodas cristalinas que ya son fositas, ya están deprimidas. Estas son placodas olfatorias. Estas van a dar origen al epitelio respiratorio más adelante, cuando formemos la parte de los receptores sensoriales que van a ir al bulbo olfatorio. Y aquí tienen los arcos. Este primero, todo el completo, como un boomerang, es el primer arco. Por eso tiene una porción maxilar y una porción mandibular. Lo ventral es mandibular porque la mandíbula va hacia adelante. Esta, la de abajo. Esta, mandibular. Y la porción dorsal, que es esta otra, es la que va hacia la parte maxilar y es la que va a aportar para los huesecillos. La mandibular va a servir para molde para el cartílago de la mandíbula, pero ese se va a osificar intramembranosamente porque es el mesénquima que está alrededor del cartílago el que forma la mandíbula. Él simplemente va a servir de molde. Ok. Entonces la primera hendidura no es esta. ¿Sí? Es la de abajo, entre el primer arco que es este y el segundo que está acá. Primera hendidura, segunda hendidura que viene aquí y faltan de ahí hacia abajo. Recuerde que no todos aparecen a la vez. ¿Cuál es la primera? La primera no va a ser esta que está aquí, sino esta que está debajo. ¿Sí? De hecho, porque esta es parte del proceso para el proceso maxilar que él aporta. y coincide con el estomodeo. Y coincide con el estomodeo, exacto, una sonrisa amplia, ¿verdad? Cuando ya eso se cierra un poquito, pues el maxilar con el mandibular le va a dar el carrillo y la boca, ¿sí? ¿No? Si no le queda una boca gigante, una sonrisa bien. Sí. Ah, bueno, aquí tienen el tercer arco y el cuarto, un poquito. Tercero y cuarto. O sea que esto es primero, ahí tienen marcado segundo, tercero está marcado y cuarto, ¿sí? Y los derivados ya ustedes lo saben todo. Ok, también los pueden ver por dentro. Les pueden poner el piso de la faringe o les pueden poner el techo, ¿sí? Recuerden que del techo se vaginan lo que va a ser la bolsa de Rathke para formar la adenohipófisis, de modo que eso es ectodermo. Y la neurohipófisis es del piso diencefálico, que es neuroectodermo. Ahora, de aquí del piso de la faringe, ustedes ven esas prominencias que van a formar la lengua futura, donde tiene usted la prominencia lingual, el tubérculo impar que está aquí, las prominencias linguales laterales, pero eso no va para este examen. Tiene aquí la cópula y por debajo va a encontrar las prominencias epiglotidias, donde se va a formar la epiglotis, y ahí tienen el agujero, que a través de ese agujero epiglotidio, si usted se mete, va a conseguir el divertículo respiratorio y se van a formar los pulmones, tráquea y todo eso. ¿Bien? Para no saturar. Aquí tienen los arcos, están representados tanto allá, en la pared, como aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el primero, si por fuera era un boomerang, aquí sí es uno solo, que quedó cortado, por fortuna, porque si le cortaran el de arriba usted va a ver dos redondos y puede confundir. De modo que este sería el primer arco, ¿sí lo ven? Y la primera hendidura por fuera y la primera membrana donde coinciden. ¿Sí? La bolsa, ajá, la bolsa sería esta, la primera bolsa. ¿Bien? ¿Sí ven? La segunda bolsa. ¿Sí? Y por fuera las hendiduras. Es fácil. La primera hendidura estaría entre el primer arco, la porción ventral, y el segundo arco.
que sería esta la primera hendidura. ¿Ve? En cambio esto que está aquí no es hendidura, esto es se llama nada, es del primer arco, tiene ahí un pliegue. La membrana es esto que está aquí nomás, ¿sí? La membrana. O sea, lo del que está en el medio. Lo que está entre el primer arco y el segundo arco y aquí por dentro, revestido por fuera de ectodermo, por dentro del endodermo de la bolsa y mesénquima interpuesto es la primera membrana. Cada tiempo. Exactamente. Aquí tienen la segunda membrana y la tercera y esas van a Entonces, si desaparecer. preguntan de membrana, sería endodermo y ectodermo. Y mesodermo, porque el tímpano tiene mesodermo. Sí, miren, la hendidura es esta. Hendidura, ¿sí? Hendidura. Hendidura. Y por dentro, que coincide con la hendidura, va a tener la bolsa. Bolsa faríngea. Y la membrana es el tejido que está aquí. ¿Sí? Ok, fácil. Derivados del primero, del segundo, del tercero, quién lo inerva, la arteria, todo eso ya ustedes lo conocen. Es lo del cuadrito. Ah, ok. Ya, esas arterias y nervios de esos arcos, ¿vienen de esos arcos o...? No pasan por ahí. Recuerden que los elementos que conforman el arco, él tiene el revestimiento externo de ectodermo, el interno de mesodermo y el núcleo de mesénquima en el centro. Y adicionalmente tiene tres cosas, un cartílago, un nervio y vaso. ¿Él los da o no? No, él no los da, pasan por ahí. Recuerden que el corazón lo tiene cerca y el saco aórtico y de ahí salieron los arcos aórticos y pasaron por esa banda de tejido mesenquimático. Y van a irrigar las estructuras que de ahí se derivan. Corazón, sí va. Si quieren bajar, hay que Las láminas las tiene al lado, si quiere vaya. Al lado. Si quiere ver láminas, puede ir allá. Sin desordenar. Medio salón. Ok. Ay, no se golpeen. Aurícula derecha, ¿sí? Fíjense que llega la cava inferior y la cava superior. ¿Sí? Le pueden preguntar anomalías, le pueden preguntar de dónde se deriva, le pueden preguntar estructura de las que se forman o estructura de las que se forman. ¿Sí? Con anomalía Ya cualquiera. saben. ¿Qué sé yo? Puede ser, si le ponen así, es fácil. Aquí usted. De la pared, pues le pueden preguntar de qué estructura se forma, o el origen embrionario, ¿sí? O las paredes del corazón en etapa primitiva, ¿cuáles son? ¿De dónde se forman? El ¿Manto? manto, gelatina y... La gelatina no me sale luego. Y el endocardio, ¿verdad? Pero el endocardio, exacto. Por aquí tienen este corazón fetal, les deja ver aquí el agujero del seno coronario. ¿Sí lo ven? La desembocadura del seno coronario. Ahora lo miran. Y ahí tienen las valvas del seno coronario derecha e izquierda. ¿Sí ven el agujero? No es fácil, pero ahí está. En cambio el que está hacia el tabique, que es este otro, era el foramen oval, que bueno, ya de una vez que nace queda cerrado al principio, exactamente, que el detalle anatómico sería la fosa oval y ya. ¿Qué más tiene por acá? La aorta. Aorta ascendente, callado, le pueden preguntar de qué estructura se forman, ya usted sabe que es del cuarto arco aórtico de la izquierda, exactamente. Tienen las ramas, callado, también les pueden preguntar. De las pulmonares, ahí tienen las arterias la izquierda y la derecha, que le pueden preguntar de qué sale. Esto es del sexto, pero define si es el derecho, si es el izquierdo. El conducto arterioso. No, Sí, ese gotito. Este que está aquí. ¿Cuál, profe? Este que está aquí. Ah, ¿Sí lo ven? Derivado definitivo. Ligamento Arterioso. Eso. Y la función, evitar la presión del sistema pulmonar. Recuerden que el lecho pulmonar ahí no está funcionando. Entonces él aliviana esa hipertensión pulmonar que se pudiera generar si se cierra. Consecuencia. ¿Qué pasa si él, cómo se llama también? Conducto de Botal, también tiene nombre propio, conducto de Botal o conducto arterioso.
Si él se ocluye en vía intrauterina, porque se le da en AINES a la paciente, después de la semana 32, pues el AINES lo que va a hacer es bloquear la ciclooxigenasa 2. AINES, analgésico, antiinflamatorio no esteroideo, eso bloquea la enzima ciclooxigenasa 2 y esa ciclooxigenasa era la encargada de mantener las prostaglandinas que mantienen esto abierto. Entonces, si la bloquea, se cierra y va a tener un problema de oxigenación. Entonces, ¿qué va a ocurrir si esto se cierra? Piensen. La sangre se va a quedar y no va a derivarse a la aorta. Entonces, va a haber hipertrofia de lo que sea del lado derecho. Ventrículo derecho, aurícula derecha es hipertrófica. ¿Y qué va a pasar del lado izquierdo? Del lado izquierdo pues puede haber, exacto, igual va a haber flujo por el conducto, pero van a estar hipertróficos. Ahora, si es el foramen este que se cierra, que también se cierra, el foramen oval, ¿qué va a pasar? No va a pasar la sangre de No hay paso entre la aurícula derecha y la izquierda, y ahí no hay paso de oxígeno a las cavidades izquierdas y por donde se va a oxigenar el cuerpo. Entonces eso lleva a una muerte fetal. ¿Bien? Pero ¿qué pasaba con el lado izquierdo si se cerraba el conducto arterioso? Si se cierra el conducto arterioso, el lado izquierdo puede quedar hipoplásico, ¿sí? Y el derecho va a estar hipertrófico porque hay hipertensión pulmonar y además eso sobrecarga el ventrículo derecho. Entonces va a tener un ventrículo derecho hipertrófico y una aurícula que por consecuencia, por flujo que se va acumulando, también se va a poner hipertrófico. ¿Bien? Ok. Bueno, venas pulmonares, ahí las tienen. Origen embrionario de las venas pulmonares. En situ de la pared de la aurícula izquierda. Acuérdense que aparece primero una y después se divide y forman 4. Y ella va, cuando se pliegue, va a formar la parte lisa de la aurícula izquierda. Bueno, creo que más nada. ¿Qué nos queda? Aquí puede ser. Sí, ese está bien. Hay uno por ahí que tiene un cachito de arteria. Este justamente es. Fíjense, tienen que tener cuidado aquí. Porque este pedacito que viene aquí es la cardinal posterior. Si usted ve, si usted cree que o no mira esto, usted puede pensar que esta es la posterior. ¿Cuál es la carne? Esa es la vitalina. Pero esta es la vitalina, mira la que viene de afuera. Entonces esta es la vena vitalina llegando al seno venoso y aquí tiene la cardinal común que recibe a la posterior, que apenas se ve este pedacito, y a la anterior, que es toda esta. ¿Sí? Derivados de la anterior, todo lo que usted sabe. De la posterior también, de la posterior también. De la vitalina, todo lo que usted conoce en los segmentos hepático, intrahepático, proximal o distal. Saben que proximal es cerca al corazón y distal es alejado del mismo. De modo que esto será la aurícula primitiva, aquí tiene el seno venoso, aurícula primitiva, ventrículo primitivo y de aquí hacia arriba, bulbo corde, saco aórtico, primer arco, segundo, tercero y cuarto arco aórtico con sus respectivos derivados, que lo pueden preguntar. Aquí se ve la copa óptica otra vez, la vesícula, cristalina. ¿por qué no? Ahí se ve. Vesícula cristaliniana, exactamente. Bueno, la aorta dorsal, ¿sí? Y los somitos. ¿Qué son que se ve de arriba? Esta vena. ¿Qué cosa? La vena de arriba. Esto. No, arriba es la que se. Esto. Puede ser del lecho extraembrionario. ¿Y esta también? Sí, también. Sí. Es que son Eso está muy primitivo. Pero veamos. Esto es más o menos lo más primitivo que hay. Aquí tiene entonces estadio de 5 vesículas, sin embargo. O sea que ya tiene 5 semanas o más. Y lo que está viendo es mielencéfalo, ¿verdad? Y de aquí médula, ¿verdad? Este es mielencéfalo. Este sería el metencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo y el icteroencéfalo. Y ahí ven la vesícula óptica con la fisura coroidea. ¿Bien? Y de ahí le pueden preguntar derivados de las paredes, de las placas alares, de las basales. Y el otocisto, exactamente. ¿La ven que está cerquita del rombencéfalo? Sí.
Es un engrosamiento de las paredes de la rombocéfala. No pueden preguntarse Los pares craneales. Ajá, eso. El origen de la pared. Ahí tienen los orígenes de los pares. Pero Del techo, de las Pero ahí lo placas. dice. claro. Eso sí, eso es lo... Pues sí, sí, ahí los tiene. Y justamente yo creo que no los pregunta porque tiene ahí la escritura. Una ayudadita. Como una ayudita ahí. ¿No? Lo que le pueden preguntar es de la vesícula, diga de las placas alares, de las placas basales, pares motores o pares sensoriales, sensitivos. A lo mejor no les preguntan específicamente del visceral, exacto, especial o del general, pero por lo menos sí el grosso modo de lo Si que... no va a preguntar como si fuera principal, general también. No, este es un núcleo. Le van a preguntar de los núcleos en genérico. Sí, exacto. Bueno. ¿Tienes pollo? La curvatura esta, cefálica o mesencefálica. ¿Sí? Y esta es la pontina. Esta es la pontina. Y la cefálica, esta que está aquí. Mesencefálica. ¿Qué me ven por aquí? Más nada. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Atrás? Sí. De resto no se ve más nada. Porque por dentro no tienen mucha estructura. En los cositos y ahí están los huesecillos organizados. Los del oído, medio. Listo el pollo ahí. Vamos a ver qué más. Este otro pollo. Ok, ¿esto qué será, muchachos? ¿Los labios? Rómbicos. Labios rómbicos. ¿De dónde se derivan? De la placa alares del mesencéfalo. Exacto. La hoja sería neuroectoderma. Y la estructura, hay que aclararles porque si no, usted no sabe qué le están preguntando. Si es la estructura, pues serían las placas alares del mesencéfalo. ¿Bien? Okay. Derivados definitivos. Todavía no se sabe qué va a salir de ahí. O sea, sale el cerebelo todo. Luego, ¿qué más tenemos? Pecho del mesencéfalo y tiene las placas de las placas alares, exacto, le van a salir estos que son la lámina cuadrigémina y le va a dar los cuadrigéminos anterior y posterior. ¿Ah? No, hay como Derivado. Sí, ahí sería, usted sabe que se van ahí las placas alares y se va a formar eso ahí en el futuro, de esa zona. De la cavidad, ¿qué se va a formar? El acueducto de Silvio, que es donde generalmente ocurren las hidrocefalias de naturaleza no comunicante, exactamente, u obstructivas. Bueno, luego tienen por aquí, esto serían las paredes de ¿quién? Del diencéfalo, ahí tienen el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, el surco hipotalámico y funciones del epi, del hipo y del epi, del tálamo y del hipotálamo. Funciones. ¿Y para qué sirven? Tienen que saber. Luego el hipotálamo tiene tubérculos mamilares. Claro. Que si el tálamo regula el aminoácido, el hipotálamo regula las funciones endocrinas. Sí, para la parte del hipotálamo. Epífisis se puede ver, pero no, yo no la veo. Estaría por aquí. ¿Cómo se ve? Esto sería el cuerpo calloso. ¿Sí lo ves? Del tálamo, centro de relevo, ¿verdad? Y del hipotálamo, toda la regulación neuroendocrina. ¿Sí? Todo lo que saben de las liberadoras hipotalámicas. Ok, aquí tienen la neurohipófisis aquí, ¿sí? Y esto que está aquí es el quiasma. Quiasma óptico. Todo esto que está aquí es la lámina terminal que cierra el neuroporo anterior y sobre la cual reposan, ¿cuál es la importancia? Todas las fibras comisurales. Comisurales algunas. Exacto. La única que queda es la posterior que queda por allá. Y la posterior, la posterior diasma y la interavenal. Sí. Trígono, No, trígono es el anterior. Es anterior. ¿Y qué más hay por acá? A ver. Ajá, aquí se ve un plexo coroideo. ¿Sí lo ven? Allá adentro. Está muy oculto, pero ahí se ve. ¿Y de qué estructura se forma el plexo coroideo? De la tela
mesénquico Bueno, encefálico. en ese caso. Y aquí ven en el ese caso, cuerpo estriado. ¿Eh? Cuerpo estriado. Sí, este abultamiento. que está Formar aquí. el plexo por Ah, aquí viene un pedículo óptico. ¿Sí lo ven? Este que está aquí. Pedículo. Pedículo óptico. Ahí venía el ojo. La tela coroidea, exactamente. Encefálico. Ah, bien, bien. El plexo tiene mesénquimo, la tela coroidea. O sea, quiero decir, placa del techo con el mesénquimo. Eso se llama tela coroidea. Cuando se mete salen vasos. Bueno, aquí están viendo ustedes los hemisferios cerebrales. Ven las surcos, las circunvoluciones y la fisura, aquí no están definidas, pero ahí están. Estamos viendo acá nuevamente el cuerpo calloso, los ventrículos laterales, el agujero del tercer ventrículo hacia adentro, ¿sí? ¿Qué más ven? La cisura interhemisférica, ¿verdad? Bueno, bulbos olfatorios, por aquí. ¿Sí lo ven? No tiene mucho. Quiasma óptico, la neurohipófisis hacia atrás, detrás del quiasma. Y lo mismo de hace rato. Ah, la epífisis, que aquí la tienen. Sí, está súper marcado. está marcadísima. Cada que le arrancan, se le va el pedazo. Quedó una ablación, le decían. Ablación. Ok, yo creo que ahí ya no se ve nada. Bien. Anomalías, todas las que ustedes saben, del hemisferio, de la corteza, son todas anomalías del telencéfalo. ¿Sí? ¿Qué cosa? Bulbos olfatorios. Los bulbos olfatorios. Bulbos olfatorios por debajo. Aquí, estos. Bulbos. ¿El quiasma es este? El blanquito. Ok. Y la neurohipófisis de acá. Ok. Por eso que a veces si crece algún tumor ahí, del adeno que se pega, comprime el quiasma y tiene trastornos visuales. Por una tumoración hipoficial. ¿Ya? ¿Crean? ¿Se acabó? Excelente. Entonces ahora vayan a ver láminas. A ver